¿Crees que puedes con los 5? Preguntó la hermosa mujer que vivía en la cabaña que había heredado. Clayton Reed sostenía la escritura con fuerza en sus manos temblorosas, leyendo las mismas líneas por 10ª vez. Se suponía que la cabaña del tío Jeremiah, en lo profundo de las montañas, estaba vacía. Llevaba 3 años abandonada desde la muerte de su tío. El abogado lo había dejado muy claro. Entonces, ¿por qué salía humo de la chimenea? ¿Y por qué 5 caballos pastaban tranquilamente en el prado de abajo? Clayton se bajó lentamente del caballo, con las botas crujiendo contra el suelo helado mientras caminaba hacia la cabaña de madera. A través de las ventanas, vio movimiento en el interior, sombras que se reflejaban en la cálida luz de las lámparas. La risa de las mujeres flotaba en el aire fresco de la mañana, seguida del tintineo de los platos y el roce de las sillas contra el suelo de madera. Llamó a la puerta, con el corazón acelerado por la confusión y algo que no podía identificar. Cuando la puerta se abrió, dejó de respirar por un instante. Ante él estaba la mujer más hermosa que jamás había visto. Su cabello oscuro le caía sobre los hombros, y sus ojos verdes lo miraban con una mezcla de curiosidad y cansancio. Era alta y elegante, con una presencia natural que hacía que la gente la notara sin esfuerzo. Detrás de ella, aparecieron otras 4 mujeres, cada una hermosa a su manera. Una pelirroja de penetrantes ojos azules se cruzó de brazos e inclinó la cabeza. Una pequeña rubia de rasgos suaves se asomó por detrás de la puerta. Una morena de ojos oscuros y calculadores permaneció en la sombra, mientras que otra mujer de cabello castaño rojizo y serena fortaleza permaneció de pie junto a la chimenea. La mujer de la puerta sonrió, pero sus ojos no reflejaban calidez. Al hablar, su voz era musical pero firme, con un matiz de desafío que aceleró el corazón de Clayton. Sus palabras fueron inesperadas y cambiarían todo lo que creía saber sobre su herencia, la cabaña de su tío y las 5 misteriosas mujeres que parecían pertenecer allí, aunque legalmente era suya. Clayton se quedó allí, en silencio y atónito, sin saber que estas mujeres guardaban secretos que se remontaban a décadas atrás. Secretos que lo harían cuestionar todo sobre el pasado de su familia y su propio futuro. De repente, se le secó la boca al recuperar la voz. Soy Clayton Reeves. Esta cabaña ahora me pertenece. Mi tío Jeremiah me la dejó en su testamento. Le mostró la escritura, con dedos temblorosos, el sello oficial bien visible en el viejo papel. La mujer de la puerta, que parecía liderar el grupo, no miró el periódico. En cambio, se hizo a un lado con suavidad y lo invitó a pasar. Soy Clarabel. Por favor, pase. Necesitamos hablar. Su voz tenía un poder que hizo que el pecho de Clayton se oprimiera con una extraña mezcla de atracción y preocupación. En el interior, la cabaña lucía muy diferente a la que Clayton recordaba de su infancia. Ricas telas cubrían las ventanas, elegantes muebles llenaban las habitaciones y el aire olía a lavanda y madera pulida. Estas mujeres habían hecho de este lugar su hogar, y lo habían hecho con esmero y dedicación. La pelirroja dio un paso al frente, con sus ojos azules llenos de desafío. Soy Ruby Callahan. Antes de que me exijas nada, debes saber esto, tenemos todo el derecho a estar aquí. Se cruzó de brazos, lista para la pelea. La pequeña rubia se acercó, su voz suave y tranquila comparada con la audacia de Ruby. Soy Sadie Quinn. No queremos problemas, de verdad. Su tono era suave, casi suplicante, y Clayton sintió la repentina necesidad de consolarla. La morena finalmente salió de entre las sombras, con la mirada fija en Clayton. Violet McCall, dijo simplemente, sin excusas. La última mujer, de cabello castaño rojizo y fuerza silenciosa, se adelantó desde la chimenea. Grace Maddox. Lo estábamos esperando, señor Reeves, aunque quizás no tan pronto. Sus palabras tenían un significado especial, como si supiera algo que él desconocía. Clayton observó a las 5 mujeres que lo observaban atentamente. Todas eran hermosas, pero había algo más tras sus rostros, inteligencia,
determinación y secretos. Clarabel se acercó, tanto que pudo oler su perfume y sentir la calidez de su piel. Sus ojos verdes se encontraron con los suyos, y cuando habló en voz baja, su voz llenó con claridad la silenciosa habitación. La pregunta no es si eres el dueño de esta cabaña, Clayton. La pregunta es si puedes con lo que conlleva. Sonrió, una sonrisa que era a la vez una invitación y un desafío. Puedes con nosotros 5. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire como un desafío. Clayton comprendió que, fuera lo que fuese lo que esperaba encontrar en aquella cabaña de montaña, no era esto. Estas mujeres no eran simples intrusas ni ocupantes ilegales. Eran algo más. Y la forma en que Clarabel lo miró le dijo que su vida tranquila estaba a punto de cambiar por completo. Antes de que pudiera decir nada, Grace dio un paso al frente con un papel doblado. Su expresión le indicó a Clayton que todo lo que pensaba sobre su herencia estaba a punto de cambiar. Grace abrió el papel lentamente, su cabello castaño rojizo brillaba a la luz de la lámpara al acercarse. Este es un contrato que tu tío firmó 3 meses antes de morir. Nos da derecho a vivir aquí mientras cuidemos la cabaña y el terreno que la rodea. A Clayton se le encogió el corazón al mirar el documento. La firma era sin duda la del tío Jeremiah, la misma letra que había visto en tarjetas de cumpleaños y cartas. El contrato era detallado, claro y parecía completamente auténtico. Su sueño de una herencia sencilla y una vida pacífica se hizo añicos como hojas secas en sus manos. No puede ser, dijo, pero su voz era débil. El abogado nunca mencionó nada parecido. Dijo que la propiedad era mía, sin deudas. Ruby se acercó, su presencia cálida y fuerte, haciendo que la pequeña cabaña pareciera aún más pequeña con todos dentro. Los abogados no siempre lo saben todo, ¿verdad? A veces los ancianos guardan secretos, incluso de sus propias familias. Sus palabras sugerían algo más profundo, y el corazón de Clayton se aceleró, aunque no estaba seguro de a qué se refería. Sadie se acercó a la ventana, su delicado perfil se perfilaba bajo la suave luz de la mañana. Su tío era un buen hombre, señor Reeves, dijo en voz baja. Entendía que a veces la gente necesita un nuevo comienzo, lejos de las preguntas y los juicios. Su voz tembló un poco, insinuando un dolor que ocultaba con cuidado. Bayelit permaneció cerca de las sombras, pero Clayton sintió sus ojos oscuros observándolo con una mirada penetrante, casi inquietante. La verdadera pregunta es, ¿qué planeas hacer al respecto?, preguntó. Hemos llamado a este lugar nuestro hogar por más de 2 años. Hemos arreglado el terreno, reparado los edificios y no tenemos a dónde ir. Clarabel se movía lentamente a su alrededor, como un depredador que examina a su presa. Pero había algo protector en su forma de moverse. Cuando se detuvo de nuevo justo frente a él, Clayton contuvo la respiración. Estaba tan cerca que podía ver las motas doradas en sus ojos verdes. Tan cerca que su calor parecía envolverlo. Podríamos luchar contra esto en los tribunales, dijo en voz baja, pasando los dedos por el borde del contrato. Podríamos alargar esto en batallas legales durante meses, quizá años. O, podríamos llegar a otro acuerdo. La palabra acuerdo le recorrió las venas a Clayton. Había algo en su voz, en la forma en que sus ojos se encontraron con los suyos, que insinuaba posibilidades que no había considerado. Las demás mujeres observaban en silencio. Ruby parecía divertida, Sadie preocupada, Bayelit calculadora y Grace con lo que casi parecía aprobación. ¿Qué clase de acuerdo?, preguntó Clayton, sorprendido por la aspereza de su voz. Clarabel volvió a sonreír con esa sonrisa misteriosa, la que significaba que todos conseguirían lo que querían. La que demostraba que a veces las mejores cosas de la vida llegan de forma inesperada. Antes de que Clayton pudiera preguntar más, el sonido de caballos resonó por el valle. Ruby se acercó rápidamente a la ventana, con el cuerpo tenso como un arco. Nos encontraron, susurró. Por primera vez desde que Clayton llegó, vio miedo real en sus ojos.
Las mujeres se movían con una velocidad ensayada, claramente preparadas para este momento. Fuera lo que fuese que subía por el sendero de la montaña, llevaban mucho tiempo huyendo de ello. Ahora Clayton se daba cuenta de que estaba atrapado en algo mucho más peligroso que una simple disputa de propiedad. Clayton se acercó a la ventana, pero Clarabel lo sujetó con fuerza por la muñeca. Su toque le provocó una descarga eléctrica en el brazo, y cuando sus miradas se cruzaron, vio no solo miedo, sino una férrea determinación. «Aléjate de la ventana», susurró con urgencia. «No pueden saber que estás aquí». 3 jinetes aparecieron entre los árboles. Sus ropas oscuras contrastaban con el suelo nevado. Incluso desde la distancia, Clayton pudo ver que se movían como hombres acostumbrados a la violencia, con las manos apoyadas en sus cinturones de armas mientras miraban hacia la cabaña. Ruby apretó la mandíbula al mirar por una rendija entre las cortinas. «Son Morrison y sus hombres. Llevan semanas siguiéndonos la pista». Su voz denotaba amargura, lo que provocó en Clayton una sorprendente necesidad de protegerla. Sadie se acercó a Grace para consolarla, y Clayton notó que Grace inmediatamente la rodeó con un brazo protector. Las dificultades que habían compartido estas mujeres habían creado lazos más fuertes que la amistad. «¿Quién es Morrison?», preguntó Clayton en voz baja, sintiendo aún el agarre de Clarabel en su muñeca. Su piel era suave pero resistente, como la de una mujer que se esforzó sin perder su feminidad. Baielit habló desde las sombras, con sus ojos oscuros ardiendo de odio. Un hombre que cree poseer lo que no le pertenece. Un hombre que cree que las mujeres son propiedad que hay que controlar. Clarabel finalmente soltó la muñeca de Clayton, pero no antes de que su pulgar trazara un pequeño círculo en su pulso, un gesto sutil e íntimo que lo hizo contener el aliento. «Morrison tiene documentos que afirman que le pertenecemos», dijo Clarabel. «Documentos legales que nos convertirían en poco más que esclavos». Los jinetes se detuvieron cerca del corral, hablando en voz baja y señalando hacia la cabaña y las huellas frescas que el caballo de Clayton había dejado en la tierra blanda. Morrison, un hombre alto, de cabello gris y ojos fríos, se bajó de su caballo y comenzó a caminar hacia la puerta de la cabaña. Grace se movió con tranquila precisión, tomando papeles de un cofre de madera y escondiéndolos dentro de su corpiño. «Nos escapamos hace 3 meses», dijo en voz baja, «pero Morrison tiene amigos en todas partes. Hombres como él nunca aceptan perder lo que creen suyo». Clayton sintió una oleada de ira en el pecho, un fuego que no había sentido desde pequeño. La idea de que estas 5 increíbles mujeres fueran tratadas como propiedad le hizo apretar los puños con fuerza. «Ahora estás bajo mi protección», dijo sin pensar, sorprendido por la fuerza de su voz. Clarabel se giró para mirarlo, sus ojos verdes lo buscaron con una intensidad que lo hizo sentir completamente expuesto. «¿Seguro que quieres elegir eso, Clayton? Estar con nosotros significa oponerte a hombres que ignoran la ley y la decencia». Antes de que pudiera responder, se oyeron unos pasos pesados en el porche de madera, seguidos de 3 golpes secos en la puerta. La cabaña quedó en silencio, salvo por una suave respiración y el rápido latido del corazón de Clayton. «Sabemos que están ahí, señoritas», gritó la voz suave y refinada de Morrison desde la puerta, pero había una clara amenaza en el fondo. «Es hora de volver a casa, donde pertenecen». Clarabel se acercó a Clayton, su calor corporal presionando su costado. Le susurró al oído: «Pase lo que pase, recuerda, algunas decisiones cambian a un hombre para siempre». En ese momento, Clayton tomó una decisión. Se dirigió a la puerta, pero Clarabel volvió a sujetarlo del brazo, presionando sus dedos contra su músculo con una fuerza imperiosa. El breve roce lo recorrió con una calidez inmensa, y percibió el suave aroma de su cabello, como flores silvestres y aire de montaña. «No», suspiró ella, tan cerca que sintió su cálido aliento en el cuello. «No entiendes lo que arriesgas». Pero Clayton ya estaba a punto de alcanzar el pomo de la puerta. Algo en estas mujeres, su fuerza y dignidad serenas,
había despertado en él un sentimiento protector que desconocía tener. Al abrir la puerta, los ojos claros de Morrison lo miraron con profundo interés. Vaya, vaya, dijo Morrison con una leve sonrisa que no le llegó a los ojos. No creo que nos conozcamos. Soy Thomas Morrison y estoy aquí para cobrar lo que es mío. Aquí no hay ninguna propiedad que te pertenezca, dijo Clayton con firmeza, entrando de lleno en la puerta y bloqueando la vista de Morrison. Esta es una propiedad privada, y estás invadiendo la propiedad. Los dos hombres de Morrison se removieron inquietos en sus sillas, acercando las manos a sus armas. Clayton no notó, pero mantuvo la mirada fija en Morrison, cuya sonrisa se ensanchó y se volvió más amenazante. Creo que no lo entiendes, dijo Morrison con suavidad. Estas 5 mujeres firmaron contratos conmigo, acuerdos legales que pretendo hacer cumplir. Llevan demasiado tiempo eludiendo sus responsabilidades. Desde detrás de Clayton se escuchó la voz aguda de Ruby, llena de ira. Esos contratos se firmaron bajo amenaza, después de que lastimaras a nuestras familias y destruyeras nuestros hogares. No te debemos nada. La máscara de calma de Morrison flaqueó, revelando al hombre cruel que se escondía tras él. Los contratos son contratos, señorita Callahan. La ley es clara al respecto. Sadie se acercó a Clayton, temblorosa pero firme. La ley también dice que las mujeres no somos ganado para comprar y vender. Somos ciudadanas libres. Morrison rió fríamente, sin humor. La libertad es un lujo que mujeres como ustedes no pueden permitirse. Todas tienen deudas que pagar. Clayton sintió a Clarabel moverse detrás de él, su presencia como una llama protectora. Cuando habló, su voz transmitía autoridad y seguridad. Nuestras deudas las inventaste tú, Morrison, registros falsos, documentos falsificados, intimidación de testigos. Tenemos pruebas. ¿Pruebas? Preguntó Morrison con un brillo de interés. Me gustaría ver estas pruebas. Bayelit salió de entre las sombras, con una cartera de cuero llena de documentos, pruebas de cada trato falso, firma falsificada y testigo pagado. Pasamos 3 meses recopilándolo todo. Morrison finalmente perdió el control, su rostro se contorsionó de rabia. ¿Creen que pueden vencerme, brujas intrigantes? Tengo jueces en el bolsillo. Alguaciles que me deben favores. Su pequeño fajo de papeles no significa nada. Clayton se colocó frente a las mujeres, con el corazón acelerado al comprender la profundidad de la corrupción. No eran solo 5 mujeres que huían de un mal negocio, se enfrentaban a un sistema corrupto que se extendía hasta el mismo gobierno. La mano de Morrison cayó sobre su arma y su voz se volvió mortalmente tranquila. Hazte a un lado, forastero. Esto no te incumbe, y no quiero que te lastimen por mujeres que ni siquiera valen la pena, dijo Morrison con brusquedad. Pero antes de que nadie pudiera reaccionar, Grace dio un paso adelante sosteniendo algo que hizo que Morrison palideciera de la sorpresa. Clayton se dio cuenta de que lo que las mujeres habían estado ocultando era mucho más serio de lo que nadie había imaginado. Grace se acercó a Morrison, ofreciéndole un pequeño relicario de plata que reflejaba la luz del atardecer. El rostro de Morrison palideció, y Clayton notó que le temblaban las manos mientras contemplaba la sencilla joya. ¿Reconoces esto, verdad? La voz de Grace era tranquila, pero con un tono duro. Era de tu esposa, Margaret. La esposa que, según tú, murió de tuberculosis hace 5 años. La calma de Morrison se rompió por completo y susurró con dureza, ¿de dónde sacaste eso? De la propia Margaret. Hace 3 semanas, en Denver, respondió Grace con firmeza. Está muy viva, Thomas, y ansiosa por contar su historia a las autoridades territoriales. Las palabras de Grace impactaron a Morrison como un puñetazo, y Clayton vio como su máscara, cuidadosamente construida, se desmoronaba. Clarabel se movió junto a Clayton, rozando su hombro ligeramente con el brazo, provocando una chispa en su cuerpo. Margaret nos lo contó todo, dijo Clarabel en voz baja.
como la declaraste muerta solo para robarle las concesiones mineras a su padre, y cómo has estado usando esas concesiones para financiar tu plan de obligar a las mujeres a firmar contratos falsos. Ruby dio un paso al frente, con sus ojos azules llenos de satisfacción. También nos habló de las otras mujeres, Thomas, las que intentaron resistirse y simplemente desaparecieron. Margaret las documentó a todas. Clayton sintió que su ira alcanzaba un nivel peligroso. La idea de que este hombre arruinara vidas y tratara a las mujeres como objetos le hacía apretar los puños. Sin pensarlo, se acercó a las mujeres, creando un escudo protector entre ellas y Morrison. La suave voz de Sadie rompió el tenso silencio. Tenemos declaraciones de otras 12 mujeres, todas listas para testificar sobre sus crímenes. El alguacil territorial espera nuestras pruebas en una semana. Los ojos claros de Morrison revoloteaban entre las mujeres, calculando su siguiente movimiento. Clayton vio el momento en que el hombre se dio cuenta de que estaba atrapado, y su expresión se tornó aterradora. La máscara pulida se cayó, mostrando al depredador debajo. ¿Crees que has ganado?, gruñó Morrison, con la mano suspendida sobre su arma. Aunque todo lo que digas sea cierto, estás atrapado aquí en medio de la nada, sin más testigos que este idiota que se metió en algo que no puede entender. Bailey emergió por primera vez de las sombras. Clayton quedó impresionado por su extraña belleza y la feroz inteligencia que ardía en sus ojos oscuros. De hecho, tenemos muchos testigos, dijo con calma. Más de los que crees. En ese momento, el sonido de los caballos resonó por el valle. Clayton se giró y vio al menos 6 jinetes saliendo del bosque, con sus insignias brillando a la luz del sol. El mariscal territorial y sus adjuntos llegaron justo a tiempo. El rostro de Morrison se contorsionó de rabia y miedo. Clayton supo entonces que prefería verlos a todos muertos antes que enfrentarse a la justicia. La mano de Morrison se movió hacia su arma. Pero antes de que Clayton pudiera reaccionar, Clarabel presionó algo frío y pesado en su palma. Algunos hombres solo entienden un idioma, susurró ella, con su aliento cálido contra su piel. La pregunta es, ¿estás listo para hablarlo? Clayton bajó la vista y vio el viejo revólver del tío Jeremiah en su mano. De repente, comprendió que su vida tranquila había terminado por completo, reemplazada por algo mucho más peligroso y profundamente significativo. El peso del revólver le resultaba familiar, evocando recuerdos de cacerías con el tío Jeremiah. Pero no se trataba de cazar animales, sino de proteger a 5 mujeres increíbles que, de alguna manera, habían burlado a un hombre que se creía intocable. La mirada desesperada de Morrison oscilaba entre los agentes de la ley que se acercaban y quienes le impedían el paso. Clayton vio la fría determinación en esos ojos claros, el momento en que un depredador atrapado decide luchar en lugar de rendirse. Mariscal Thompson, gritó Clarabel con fuerza, su voz clara a través del valle. Tenemos aquí a Thomas Morrison, junto con pruebas de sus crímenes contra la gente de este territorio. El mariscal, un hombre curtido, de pelo gris hierro y ojos penetrantes, desmontó con suavidad y se preparó para tomar el control de la situación. Señorita Bow, me alegra verla de nuevo. Espero que se encuentren bien, señoritas, dijo el alguacil. Clayton sintió una repentina conmoción. Clarabel conocía personalmente al alguacil, lo que significaba que todo este enfrentamiento había sido planeado con mucho más cuidado de lo que él creía. Estas mujeres no eran simples víctimas que encontraron pruebas accidentalmente. Eran inteligentes, con buenos contactos y llevaban meses trabajando para derribar a Morrison. La mano de Morrison se movió nerviosamente hacia su arma, pero se detuvo al ver 6 rifles apuntándole los agentes a caballo. Era muchas cosas, pero no tan imprudente como para arriesgarse a suicidarse. Clayton vio cómo la ira crecía en el rostro de Morrison, la furia de un hombre acostumbrado a conseguir siempre lo que quería. Ruby se acercó a Clayton con una presencia cálida y firme. El alguacil lleva más de un año investigando a Morrison.
Lo contactamos hace semanas cuando reunimos suficientes pruebas para acusarlo. Sadie se acercó con la cartera de cuero y se la entregó al alguacil Thompson. Aquí está todo, señor. Nombres, fechas, contratos falsificados, declaraciones de testigos y registros financieros que demuestran cómo Morrison fingió la muerte de su esposa para robar concesiones mineras. Mientras el alguacil examinaba los papeles, Clayton notó que Clarabel estaba de pie justo detrás de él, tan cerca que podía sentir su calor corporal a través de su abrigo. Cuando ella habló, solo él la oyó. Podrías haberte ido, ¿sabes? Podrías haber visto a los hombres de Morrison y haber decidido que esta no era tu pelea. Su mano encontró la suya libre, sus dedos se deslizaron entre los de él en un toque que se sintió natural e íntimo. Clayton se giró levemente y se encontró con sus profundos ojos verdes. ¿Por qué no lo hiciste?, preguntó ella. Porque hay cosas por las que vale la pena luchar, incluso cuando apenas las descubres. El momento entre ellos se prolongó, lleno de promesas tácitas, hasta que la voz del mariscal Thompson los interrumpió. Thomas Morrison queda arrestado por fraude, conspiración e intento de asesinato. Agentes, aseguren al prisionero. Pero cuando el agente de la ley se acercó, la desesperación de Morrison se apoderó de él. Con un rugido, sacó su arma, no contra los agentes ni contra Clayton, sino contra Clarabel, la mujer que había planeado su caída. El tiempo se ralentizó cuando Clayton se dio cuenta de que toda su cuidadosa planificación, sus pruebas y sus testigos no significarían nada si el acto final de venganza de Morrison tenía éxito. Sus instintos se activaron antes de que su mente pudiera reaccionar. Giró bruscamente, jalando a Clarabel con un brazo y levantando el revólver del tío Jeremiah con el otro. El disparo de Morrison sonó al mismo tiempo que el de Clayton. Las dos explosiones se combinaron en un estruendo atronador que resonó en las montañas. La bala de Morrison destrozó el marco de la puerta a pocos centímetros de donde había estado la cabeza de Clarabel. El disparo de Clayton impactó en el hombro de Morrison, haciéndolo girar. El arma salió volando de su mano y aterrizó en el suelo, cerca de los caballos. El mariscal Thompson y sus ayudantes se movieron con habilidad experta, rodeando al hombre herido mientras éste maldecía con los dientes apretados. Ya basta, Morrison. Se acabó. Clayton sintió a Clarabel apretada contra su espalda, sus manos aferradas a su abrigo, su aliento cálido en su cuello. La idea de perderla, a esta mujer extraordinaria que conocía desde hacía apenas unas horas, pero que había cambiado su vida por completo, le hacía temblar las manos. ¿Estás herida?, preguntó, volviéndose hacia ella, con la voz áspera por la emoción y la adrenalina. Los ojos verdes de Clarabel estaban muy abiertos, pero no por miedo, sino por algo completamente distinto. No, gracias a ti. Sus manos se movieron desde su abrigo hasta su rostro, con las palmas cálidas sobre sus mejillas. Podrías haber muerto. Tú también podrías, respondió Clayton, cubriéndole las manos con las suyas. En ese momento, cuando el peligro había pasado y su contacto lo había mantenido en tierra, supo que todo en su vida lo había conducido a esto, a protegerla a ella y a los otros 4 que se habían convertido en su propósito y responsabilidad. Ruby se acercó a Morrison mientras los agentes le vendaban el brazo herido, sus ojos azules brillaban de satisfacción. ¿Cómo te sientes, Thomas, al finalmente enfrentar las consecuencias de tus acciones? Morrison la miró con odio puro. Esto no ha terminado. Tengo amigos, contactos. Nunca estarás a salvo. Bailey dio un paso al frente, con sus ojos oscuros, fríos como el hielo. Tus conexiones ya están siendo investigadas, gracias a las pruebas que reunimos. Tu red corrupta está acabada. Sadie se movió junto a Grace, y ambos observaron mientras el alguacil Thompson aseguraba los documentos que garantizarían que Morrison enfrentara la justicia. ¿Se acabó de verdad, no?, preguntó Sadie con asombro en su voz. Grace asintió, abrazando a la joven con gesto protector. Se acabó, querida. Somos libres.
El alguacil Thompson se acercó a Clayton y le extendió la mano. Tuviste un buen disparo, hijo. Morrison habría matado a la señorita Bow de no ser por tu rápida reacción. Mientras Clayton estrechaba la mano del alguacil, sintió los dedos de Clarabel deslizarse en su mano libre y su tacto lo calentó de pies a cabeza. Al mirarla, vio algo en sus ojos que le aceleró el corazón. ¿Y ahora qué?, preguntó Clayton, aunque en el fondo esperaba que lo que viniera después incluyera a estas 5 mujeres increíbles que habían revolucionado su vida de la mejor manera posible. La sonrisa de Clarabel era brillante y llena de esperanza, llena de oportunidades que apenas estaba empezando a comprender. Ahora descubriremos si realmente puedes con los 5, dijo con una sonrisa burlona. 3 meses después, Clayton se encontraba en el porche de la cabaña de su tío, observando a las 5 mujeres que habían transformado no solo sus tierras, sino toda su vida. La cabaña se había ampliado con nuevas habitaciones. El corral se reconstruyó para albergar más caballos, y el terreno circundante se convirtió en huertos y campos de pastoreo. El alguacil Thompson había visitado la semana anterior con la noticia de que Morrison había sido sentenciado a 15 años de prisión territorial. Su red corrupta se desintegró al compartirse las pruebas y 3 jueces fueron destituidos. Margaret Morrison había reclamado las concesiones mineras de su padre y estaba usando las ganancias para ayudar a otras mujeres a escapar de trampas similares. Ruby salió del establo, con su cabello rojizo brillando bajo el sol de la tarde, mientras guiaba a un caballo recién adiestrado hacia el corral. Su talento natural con los animales había sido clave para iniciar su negocio de cría de caballos. Saludó a Clayton con una sonrisa franca y sincera, ya sin el miedo ni la ira. Sadie trabajaba en el huerto junto a Violet. Las 2 mujeres habían forjado una amistad fuerte pero inesperada. La gentil amabilidad de Sadie equilibraba a la perfección la agudeza mental de Violet. Juntas, habían cultivado un huerto floreciente que cubría sus necesidades e incluso les sobraba para comerciar con las comunidades cercanas. Grace se había hecho cargo de la administración no oficial de su pequeño grupo, gestionando el dinero y las cartas de los compradores de caballos y productos. Sus habilidades y liderazgo natural convirtieron su refugio en un negocio próspero. Pero fue Clarabel quien captó toda la atención de Clayton. Salió de la casa con una carta en la mano, sus ojos verdes clavados en los de él al otro lado del patio. Su vínculo se había fortalecido cada día, cimentado sobre el respeto, objetivos compartidos y una conexión que se había convertido en algo mucho más que un simple deseo. Otro pedido de caballos, dijo, sonriendo cálidamente al acercarse. 3 ganaderos de Colorado quieren animales de cría para la primavera. Clayton tomó la carta, pero sus ojos se quedaron fijos en su rostro, viendo allí reflejada la misma felicidad que en su propio corazón. Necesitaremos ampliar la operación nuevamente, dijo. Lo haremos, asintió ella, abrazándolo. La forma en que habían aprendido a estar cerca, a consolarse con tanta naturalidad, aún lo asombraba. ¿Estás reconsiderando todo esto?, preguntó Clayton, mirando el terreno y a las otras 4 mujeres que se habían convertido en su familia, su propósito y su alegría. Cuando el tío Jeremías le dejó esta cabaña, nunca podría haber imaginado la vida que Clayton había construido aquí. Jamás, dijo Clayton con firmeza, atrayendo a Clarabel hacia sí. Aunque a veces me pregunto si soy yo quien está bajo la tutela de 5 mujeres increíbles, y no al revés. Clarabel rió, un sonido claro y alegre. Quizás nos estemos controlando mutuamente. Quizás así es como debe ser. Mientras el sol se ponía tras las montañas, tiñendo el cielo de brillantes tonos naranjas y púrpuras, Clayton comprendió que el último regalo de su tío no era solo la cabaña ni el terreno. Era la oportunidad de convertirse en el hombre que estaba destinado a ser, rodeado de personas que lo desafiaban, lo apoyaban y lo amaban a su manera. La vida tranquila que alguna vez soñó ahora le parecía demasiado pequeña comparada con la vida rica, complicada y hermosa que estaba viviendo. Se había preguntado si podría con 5 mujeres extraordinarias. La respuesta lo sorprendió.
Juntos, podían con todo. Y eso marcó la diferencia. Si te gustó esta historia, haz clic en el video para ver otra inolvidable historia del oeste, donde el destino y la valentía se unen de maneras inesperadas. No olvides suscribirte y, si puedes, considera participar en el superchat para ayudarnos a traerte más historias como esta. Tu apoyo es fundamental para nosotros.